Así que amigos, ha surgido un nuevo personaje en esta especie de melodrama protagonizado por el apóstol Nazón Joaquín García, ¿no? El supuesto apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este personaje, como sabemos, está encarcelado en California y sobre el cual llueven cada vez más a menudo toda clase de acusaciones e informaciones retorcidas, vamos a llamarle así, ¿no? Pues ha aparecido Xochitl Martín, una de las víctimas o una de las tantas víctimas de este caso, del caso Nazón Joaquín García, y ella ha estado haciendo toda una historia que parte ya desde su infancia, cuando con 9 años fue introducida en el ámbito de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? En poder de esta familia bíblica, vamos a llamarle entre comillas, ¿no? Bíblica, se sobreentiende que estamos acudiendo al humor un poco, ¿no? Pues dice Xochitl Martín que su tía la crió diciéndole que iba a ser incluso una de las esposas de Samuel Nazón, el padre de Nazón Joaquín. Pues, Samuel Nazón dije, me parece que es Samuel Joaquín, exactamente, Samuel Joaquín, el progenitor de Nazón, ya de por sí estaba colocado frente a esta niña como un futuro esposo, ¿no? La tía la crió en esa creencia, valga la redundancia, para servir como sirvientas de este supuesto apóstol, el padre de Nazón Joaquín. Con el tiempo y la muerte de Samuel, pues el punto de referencia, el futuro esposo o el futuro dueño, señor, iba a ser Nazón Joaquín García. Estas muchachas, muchas muchachas como ella, fueron criadas de esta manera en el ámbito de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es decir, te toman desde pequeña o desde pequeño y van formándote una especie de ideología, ¿no? De cuarta generación en este caso, porque Xochitl Martín es de una cuarta de generación en su familia que se ha dedicado, se ha entregado a través de las generaciones a la Iglesia de la Luz del Mundo y la familia de Nazón. Y podemos preguntarnos nosotros entonces, ¿cómo es posible que tantos cientos, miles, decenas de miles, centenares de miles de personas entren por el aro de este señor Nazón Joaquín García, entren por el aro de la superstición de quienes se hacen llamar apóstoles contemporáneos, ¿no? ¿Cómo es posible que presenciando incluso muchas veces el abuso, la coacción, etcétera, no sean capaces algunos de rebelarse contra esta indignidad de cierta manera, ¿no? Y que sean tan pocos los que dan la cara, ¿no? Pero es un proceso que hay que entender también como sociocultural y socioeconómico. No es solamente un fenómeno cultural y ya, o un fenómeno social y ya. Y en este sentido, cuando Xochitl nos dice que siendo niña no sabes que te están abusando, no sabes que estás en un mundo de mentiras, porque todo tu mundo, toda tu mentalidad y tu psicología espiritual, y la estoy citando a ella, es creer en esta persona y que todo lo que él hace o dice proviene de Dios. Y entonces ella estaba poniendo ejemplos muy someros, ¿no? Pero algunos ejemplos de cómo esto se introduce en la mente de niños y adolescentes a través incluso de sus propias familias, ¿no? A ella le ponían, por ejemplo, los casos del rey Salomón y el rey David, ¿no? En la antigüedad, y que estos reyes bíblicos eran célebres por sus concubinas, ¿no? Por la cantidad de esposas y concubinas que llegaban a sumar, ¿no? Se dice incluso que Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Es un ejemplo, hay otras cifras, otras versiones. Se habla de que David tuvo miles y miles de concubinas, aunque tan solo 8 esposas oficiales, ¿no? Que parece cosa de risa si lo dices hoy en día, pero bueno, era de cierta manera bíblico en ese entonces. Y por tanto, no condenable, digamos, no sucio, no
no contaminado. En este caso se trataba la persona de Nazón, Joaquín García, en el caso de La Luz del Mundo, como una especie de rey, una especie de sinónimo de David y de Salomón. Y cómo estas niñas criadas en este ámbito de la Iglesia de la Luz del Mundo, rodeadas de estas historias y estas referencias, crecen como sirvientas primero y luego como sirvientas y algo más, ¿no? Como objetos sexuales, etc., ¿no? De manera que para entender un poco el fenómeno de por qué cuánta gente permanece en silencio, hay que entender también el fenómeno como un dispositivo sociocultural, socioeconómico, incluso sociopolítico, porque toda esta institución en su conjunto, que abarca varios países, se desparrama a su vez en múltiples influencias, algunas de ellas políticas concretamente. De manera tal que este señor acumuló una gran influencia, un gran poder a través de una tradición familiar que a su vez estaba rodeada por toda una serie de contactos alrededor del mundo, ¿no? Cuando naces y te crías y creces en ese ámbito, y a ese ámbito no olvidemos que pertenecen millones de personas actualmente en el mundo, es bastante sencillo. Si no has recibido una educación alternativa o no eres demasiado brillante, pongamos, por ejemplo, que caigas bajo la influencia de la institución y su